Cordial saludo, mi nombre es Paola Infante, soy doctorante de la Universidad Pedagógica Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación vamos a presentar un video sobre la teoría desde la perspectiva del paradigma positivista. Las integrantes de este grupo somos Olga Gamboa, Durley Bohórquez, Ludy Gómez, Gina Bejarano y quien les habla, Paola Infante Jaimes. El paradigma positivista es uno de los enfoques más representativos en la historia de la ciencia contemporánea. Tiene su origen en el siglo XIX y está estrechamente ligado a la obra del filósofo Augusto Comte. Marcó una ruptura significativa con las formas tradicionales de explicar la realidad, ya que su propuesta impulsó la idea de que el conocimiento auténtico solo puede construirse a partir de hechos medibles, verificables y observables. El positivismo surge en un contexto en el que la humanidad buscaba establecer bases firmes para el desarrollo científico. Frente a explicaciones basadas en las especulaciones o en la metafísica, este paradigma propone un camino claro y es recurrir a la observación rigurosa, a la medición precisa y al uso de métodos sistemáticos que permitan explicar el mundo tal como es, sin la interferencia de creencias o las interpretaciones subjetivas. Desde esta perspectiva, el positivismo sostiene que la realidad es única, objetiva y externa al observador, y que es posible estudiarla a través de procedimientos controlados que garanticen resultados confiables. Esto significa que aquello que no se pueda observar, que no se pueda medir, que no se pueda identificar con claridad, queda por fuera del ámbito científico. Así, este paradigma impulsa una visión de la ciencia como un proceso ordenado, metódico y verificable. Gracias a este enfoque, se consolidó la investigación cuantitativa, que se apoya en datos numéricos, en experimentos, en estadísticas y en procedimientos estandarizados. Su propósito es identificar y establecer relaciones causales y su propósito es formular también leyes universales que puedan explicar la realidad y que puedan predecir y controlar fenómenos de la misma. Por esta razón se convirtió en gran parte en la base del desarrollo científico moderno, especialmente en áreas como la física, la biología, la química y las ciencias sociales. A partir de este trabajo podremos descubrir la importancia que tiene el paradigma positivista, no solo como un modelo teórico, sino como una manera de producir el conocimiento y cómo ha influido este en la investigación contemporánea. A continuación, mis compañeras explicarán de una forma más detallada las características, los principios fundamentales y el impacto de este en la construcción científica. Bueno, muy buenas para todos. Mi nombre es Ludy Gómez y a continuación me permito explicar algunos criterios importantes del paradigma positivista. Bueno, el paradigma positivista históricamente, pues anclado a la búsqueda de la objetividad y de la cuantificación, establece que la realidad es única, que es observable, que es mediable y pues su meta suprema es descubrir leyes universales que permitan explicar, que permitan predecir y controlar los fenómenos, ¿no? La aplicación de los siguientes criterios dentro del paradigma positivista, de alguna manera, pues permiten construir teorías científicas sólidas, teorías objetivas y verificables que expliquen la realidad de una forma sistemática y universal. Entonces, a continuación me permito explicar los criterios del paradigma positivista. Bueno, como lo decíamos anteriormente, el paradigma positivista es una corriente epistemológica que busca explicar los fenómenos naturales y sociales a través de la observación, de la experimentación. Entonces, a continuación, pues me permito explicar los criterios claves de este paradigma. Entonces, uno de los criterios es la pertinencia, que se refiere a la relevancia, a la educación de una teoría o de un método
para explicar un fenómeno. Entonces, desde el positivismo, lo que se busca es que la investigación sea objetiva, que se ajuste a los hechos observables. Seguidamente tenemos la consistencia, ¿sí? Esta consistencia se refiere, o mejor, refiere a esa coherencia a la lógica y a la metodológica de una teoría de investigación. Desde el positivismo se busca que las conclusiones sean consistentes con los datos empíricos y que la metodología sea rigurosa y que sea sistemática. También está el criterio de la sistematización, que se refiere al proceso de organizar y estructurar la investigación de manera lógica, de manera coherente. En el positivismo lo que se busca es que la investigación sea sistemática, que sea rigurosa, con un enfoque en la observación y medición de variables. También está la completitud. La completitud se refiere a la capacidad de una teoría o investigación para explicar todos los aspectos relevantes de un fenómeno. Desde el positivismo se busca que la investigación sea exhaustiva y que se tengan en cuenta todos los factores relevantes. Y por último tenemos la teorización, que la teorización se refiere al proceso de desarrollar explicaciones generales y abstractas para los fenómenos, ¿sí? Entonces, desde el positivismo lo que se busca es que estas teorías sean basadas en la observación y en la experimentación y que sean capaces de predecir y de explicar los fenómenos de una manera muy precisa. Entonces, también en resumen, decir que este paradigma positivista se enfoca desde la objetividad, la rigurosidad y también desde la sistematicidad de la investigación. Entonces, de verdad que tener en cuenta estos criterios, de alguna manera lo que nos ayudan es a garantizar la calidad y la validez de la investigación. Hola, soy Olga Lucía Gamboa Portilla y en esta oportunidad les hablaré de las características fundamentales de la investigación cuantitativa. Bueno, puedo decir que la investigación es una aproximación sistemática y empírica para investigar fenómenos utilizando técnicas estadísticas matemáticas o computacionales. En primer lugar, tenemos el enfoque y el propósito. Es una característica primordial, ¿cierto? Donde se busca la medición con objetividad, donde buscamos siempre la máxima objetividad posible, separando el juicio del investigador de los resultados. Tenemos también como propósito principal confirmar o refutar hipótesis que ya han sido previamente establecidas y se han comparado con leyes generales. Los hallazgos buscan ser generalizables a poblaciones más amplias de la muestra estudiada. Ya en segundo lugar tenemos el proceso y el diseño. Sobre todo es una estructura lineal, ¿cierto? Secuencial y deductiva. Es el proceso estructurado. Es un proceso estructurado, lineal y sigue pasos rigurosos como la idea, el problema, el marco teórico, la hipótesis, el diseño, la recolección o análisis de reportes. Y la medición, que es una medición estandarizada, donde se utilizan instrumentos de medición como cuestionarios cerrados, escalas, para poder asegurar que la recolección sea uniforme. Continuamos con el análisis de los datos, que se basa en la estadística, tanto descriptiva o inferencial, que permita identificar patrones, correlaciones o causalidades. En tercer momento tenemos los datos. Los datos generalmente son números y variables. Son datos numéricos donde se recolectan, son fundamentalmente números como frecuencias, porcentajes, promedios. Y vienen las variables que se enfocan en la medición precisa de donde como las características o atributos que puedan variar. Puede ser como, por decir algo, la edad o el ingreso o la actitud. Y exige altos niveles de validez, que el instrumento mida realmente lo que pretende, que sea confiable, que los resultados sean consistentes con el tiempo. Y tenemos
Ya para cerrar, puedo decir que la investigación cuantitativa es un método que se basa en la numeración, en la objetividad, en la estructura rígida y la estadística para poder probar teorías y generalizar los resultados a una población mayor. Es un método ideal cuando el objetivo es contar, medir o establecer relaciones causales. Buenas noches, mi nombre es Durley Borges y les voy a hablar de los instrumentos de recolección de datos. La investigación cuantitativa es un método de investigación que se basa en la recolección y análisis de datos numéricos para probar hipótesis. El objetivo es medir variables y establecer relaciones, promediar frecuencias o analizar correlaciones mediante un análisis estadístico. Utiliza el razonamiento deductivo y busca resultados precisos que puedan ser generalizables a partir de una muestra representativa. Las técnicas de recolección de datos en la investigación cuantitativa son métodos estructurados para recopilar información numérica que se puede medir y analizar estadísticamente para probar hipótesis y establecer pautas. Las técnicas más comunes son las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, la observación, los experimentos y la revisión de documentos ya existentes. Las encuestas y cuestionarios, ellas tienen un conjunto de preguntas diseñadas para ser respondidas de forma estandarizada por un grupo de personas. Pueden ser aplicadas en línea, por correo, por teléfono o en persona. La entrevista se realiza a una muestra de la población y suelen utilizar preguntas cerradas para obtener respuestas numéricas y estandarizadas. La observación consiste en registrar de manera sistemática y objetiva datos observables, como el número de veces que ocurre un evento o algún comportamiento específico. Experimentos. Se manipulan variables para medir el efecto de estas manipulaciones sobre variables, controlando las condiciones de la investigación. Y por último tenemos la revisión de documentos, que es que se analizan documentos existentes ya como bases de datos, registros públicos o publicaciones previas para extraer información numérica y corroborar datos. Muchísimas gracias. Al hablar del paradigma positivista es necesario mencionar la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, ya que es un proceso esencial para garantizar que los resultados obtenidos sean precisos, objetivos, replicables y libres de sesgo. Bajo este enfoque, la confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes cuando se aplica repetidamente bajo las mismas condiciones. Hay unos tipos de confiabilidad, uno de ellos es la consistencia interna, pues se evalúa cómo de coherentes son los ítems o preguntas dentro del mismo instrumento. El TRC porque mide la estabilidad de los resultados al aplicar el mismo instrumento en distintos momentos. El interevaluador porque determina si diferentes evaluadores obtienen los mismos resultados con los mismos instrumentos. El mitad porque divide el instrumento en dos partes equivalentes y correlaciona los resultados de ambos. El paralelo o equivalente porque verifica si dos versiones del mismo instrumento arrojan los mismos resultados. Es necesario dar un ejemplo y sería: el cuestionario fue sometido a una prueba de consistencia interna utilizando el coeficiente de alfa de Dorval, obteniéndose un valor de 0,82, lo cual indica un nivel de confiabilidad aceptable. Asimismo, el análisis de TRC arrojó un coeficiente de correlación de 0,76 tras dos aplicaciones con un intervalo de 2 semanas, lo que confirmaría la estabilidad temporal del instrumento. El contexto generativo dentro del paradigma positivista se refiere al conjunto de contenidos, métodos y enfoques que permite la formulación y evaluación de teorías científicas basadas en la observación empírica, la medición objetiva y el análisis lógico. En otras palabras, es en el marco dentro del cual se generan las condiciones científicas propias de este paradigma. Etapas: observación empírica del fenómeno, pues parte del supuesto de que la realidad es objetiva y puede ser observada sin intervenir en ella. Se identifican hechos observables a través del sentido con ayuda de instrumentos.
Formulación del problema y pregunta científica. Se define un problema científico y medible. Se formulan preguntas o hipótesis que buscan explicar relaciones causales entre variables. Se aplica un diseño metodológico rígido. Se selecciona un diseño de investigación cuantitativo, experimental, descriptivo, correlacional, entre otros. Las variables son operacionadas para poder ser medidas objetivamente. Hay una recolección controlada de datos donde se aplican instrumentos estandarizados y validados que pueden ser encuestas, test, experimentos, entre otros, donde se controlan los posibles sesgos a través de la estandarización y la aleatorización. Hay un análisis estadístico donde los datos obtenidos se analizan con herramientas estadísticas para comprobar sus hipótesis. Se buscan también regularidades y patrones que conformen o refuten las predicciones teóricas. Se verifica y se hacen generalidades. Los resultados se interpretan bajo criterios de objetividad confiable y validez. Si los resultados pueden aplicarse y son consistentes, se consideran generalidades a otros contextos. Y se puede hacer una construcción o ajustes a la teoría, porque la teoría se formula o se modifica en función de los resultados obtenidos, ya que la teoría debe ser capaz de explicar y predecir el comportamiento del fenómeno observado. En conclusión, el paradigma positivista de la investigación ha sido y sigue siendo un pilar esencial para la construcción del conocimiento científico. Su énfasis en la objetividad, la medición y la predicción ha permitido grandes avances en distintas disciplinas. Sin embargo, también es importante tener presentes sus limitaciones, especialmente cuando se trata de estudiar fenómenos humanos y sociales en toda su complejidad. Muchísimas gracias.